Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal andamos por esta mañana? Bueno, vamos a corregir los ejercicios que mandé el último día del jueves, el jueves 23 de abril, día del libro. Por cierto, me han encantado vuestros vídeos recomendando los libros tan chulos que habéis recomendado. Me ha encantado. Muy bonito. Además de mucha variedad. Alguno lo voy a pedir vía online, a ver si me da tiempo de leérmelo en este confinamiento. A ver, vamos a ir con los ejercicios que dice. Un cañón que tiene una masa de 850 kilogramos dispara balas de 10 kilos con una velocidad de 200 kilómetros por hora y un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del arma? Vamos a verlo. Pues siempre que haya cantidad de movimiento, siempre que haya un movimiento que se transfiere, hay un traspaso de ese movimiento, es decir, una cantidad de movimiento que pasa de un objeto a otro objeto. Es decir, el movimiento no puede venir de la nada, sino que debe de estar provocado por algo, que ya lo estudió Newton. Newton estudió las causas que provocaban ese movimiento. De ahí que cualquier movimiento esté provocado por una fuerza. Pero esa fuerza está relacionada íntimamente con la masa y la velocidad a la que va ese objeto, con lo cual aparece un nuevo concepto que se llama cantidad de movimiento o momento lineal, es decir, cuánto se está moviendo, dependiendo de la masa, un objeto y cuánto le comunica a otro objeto con otra masa distinta. Esto lo veis muy fácil. ¿Os acordáis en el laboratorio que tengo un péndulo, o se llama péndulo de Newton, que son unas bolitas que están colgadas, unidas entre sí por unas cuerdas y están colgadas, ¿vale? Y entonces si tú levantas una bolita y la dejas caer, le da un golpe a la primera bola, pero solo se mueve la última bola que tiene posibilidad de movimiento, ¿vale? Se está comunicando la cantidad de movimiento, ese impulso, esa cantidad de movimiento se está comunicando por todas las bolas hasta que la última tiene la capacidad de moverse. Las otras no se pueden mover porque están juntas. Si yo hubiese movido dos bolas de ese péndulo, es decir, la masa sería el doble, con lo cual podría obligar a que dos masas del lado contrario saliesen moviéndose en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si el movimiento es directamente proporcional a la masa, como las masas de las bolitas esas que yo os digo que tengo en el laboratorio y que alguno habéis probado, son todas iguales, si yo subo dos bolas y golpean la masa correspondiente a dos bolas, del otro lado subirán dos bolas. Si tuviese tres, me pasaría igual. Si tuviese una masa en el lado derecho de el doble de la masa o el triple, venga, vamos a poner el triple. Si la primera bola que yo subo fuese el triple de la masa del resto de bolas, al final se levantarían tres bolas del lado izquierdo, ¿vale? Luego entonces el movimiento es proporcional a la masa. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso, lo mismo, que se conserva la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento que hay al principio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento que haya al final, de manera que se va a conservar lo que dice Newton en su primera ley, que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero si permanece una velocidad constante. Vale, vamos a ir con eso. ¿Qué cantidad de movimiento hay al principio? Pues como el cañón está parado, la cantidad de movimiento será cero. ¿Qué ocurre después de esa explosión? Que lo que va a provocar el movimiento es esa explosión. Bueno, pues esa explosión dentro del cañón se transmite en masa del cañón por la velocidad que adquiere el cañón, que va a ser una velocidad de retroceso, sabemos por el enunciado, sabemos que todas las armas de fuego cuando tienen una explosión en su interior debido a la pólvora, pues provocará una velocidad de retroceso de ese arma. Y esto lo entenderá aquellos que hayan cogido una escopeta de perdigones, aunque sea, siempre tiene un retroceso en el arma. Más la masa de la bala por la velocidad que adquiere la bala hacia delante. Vale, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué pongo vectores? Puedo no poner vectores cuando
todos van en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, en ese caso, lo puedo obviar. Sin embargo, aquí nos dice que la velocidad a la que sale la bala tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal, con lo cual hay que tener en cuenta ese ángulo. No puedo trabajar entonces con no vectores, con módulos. No puedo trabajar con módulos. 0, entonces será la masa del cañón por la velocidad que adquiere el cañón. Masa de la bala y la velocidad de la bala. La velocidad de la bala dice que son 200 km por hora. 200 km por hora pasado a metros por segundo son 55,56 por el coseno de 30 grados en el eje horizontal y lo mismo por el seno de 30 grados en el eje vertical. Si yo hago la cuenta, las operaciones, me sale que obtengo una velocidad que tiene dos componentes. Una componente en el eje horizontal y una componente en el eje vertical. Lógicamente, esta velocidad ¿en qué cuadrante se va a encontrar? Como es una velocidad de retroceso, efectivamente, si la bala sale hacia la derecha superior, ¿vale? Hacia el primer cuadrante, la velocidad de retroceso es lógico que salga en sentido totalmente contrario. Y lo vamos a demostrar. Si calculo el módulo, pues me sería la componente en horizontal al cuadrado, la componente vertical al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es Pitágoras. Y luego sabemos que está en el tercer cuadrante porque las dos coordenadas son negativas. Por lo tanto, estamos en una velocidad, ese vector está en el tercer cuadrante. Será entonces 180 más la arcotangente de la componente vertical menos la componente horizontal, seno entre coseno, y me sale efectivamente 200 grados. Es decir, si la bala sale con 30 grados en el primer cuadrante, también sale con 30 grados en el tercer cuadrante respecto siempre de la horizontal. ¿Cuál va a ser entonces, que me está preguntando, el impulso que se le da a la bala? Pues lo podemos comprobar. Fijaos, el impulso es la diferencia de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial menos final menos inicial. Como esta es 0, pues entonces lo pongo 0. Si hago la masa por el vector velocidad que me ha salido antes y la masa de la bala por el vector de la velocidad de la bala, obtengo que el impulso es 0. Es decir, hay la misma cantidad de movimiento hacia arriba que en sentido contrario porque es un retroceso. Vale, vamos a ir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, estaba viendo el tiempo. A ver, en el siguiente ejercicio vamos a tachar esto. Me dice que cuando un futbolista golpea la pelota, que tiene una masa de 0,43 kilogramos, lo acompaña durante un tiempo que en este caso son de 8 milisegundos y sale con una velocidad de 100 km por hora. Calcula el impulso mecánico que se le da al balón. El impulso, que lo hemos visto antes, es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Inicial, el balón estaba parado, ¿vale? Entonces, pues referido al balón, pues no pasa nada. El impulso que se le da con el pie, claro está. Entonces me dice que será la masa del balón por la velocidad del balón. El impulso y la velocidad tendrán la misma dirección y sentido, ¿ves? Porque no hay nadie que haya otro sumando en esa ecuación, con lo cual este vector y este vector van a ser directamente con la misma dirección y sentido. Con lo cual puedo trabajar con módulos. 0,43, que es la masa del balón, por la velocidad que son 100 km por hora pasado a metros por segundo. Multiplico y el impulso sale 11,94 kilogramos por metro y partido por segundo. ¿Cuánto impulso se le da a la pelota? Si la pelota tarda en 8 milisegundos, pues 8 milisegundos los paso a segundos y me sale una fuerza de 1493,06 newtons. Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio lo voy a hacer... sí, venga, a ver si me da tiempo. A ver, me dice, el dibujito es el siguiente. Yo tengo un cohete que sube a 200 metros por segundo y cuando llega a una determinada altura dice que un trozo sigue hacia arriba con 200 metros por segundo,
otro hacia la derecha con un ángulo de 90 grados respecto de la vertical de 240 metros por segundo y un tercero que no sé cómo va, ¿vale? V3 igual a interrogación y este ángulo no lo sé. Ese angulito no tengo ni idea de cuál es. Y me pregunta la velocidad de la tercera masa. Todas las masas dicen que son iguales, por lo tanto tendré cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final, porque es una explosión. Al principio había un movimiento, que es el movimiento del propio cohete. El cohete tiene una masa m por su velocidad inicial. El primer trozo, pues si cada trozo es igual, cada trozo tendrá un tercio de la masa inicial. Por lo tanto, he puesto un tercio de la masa inicial por su velocidad. Un tercio de la masa inicial por la velocidad 2, más un tercio de la masa total por la velocidad del tercer trozo. Como hay masas en todos los sumandos, pues las puedo eliminar. Con lo cual me queda 200 metros por segundo en la dirección vertical, ¿vale? En la dirección vertical, porque está subiendo. Un tercio, que es un tercio de la masa, por 200, porque sigue subiendo en la dirección vertical, componente J. Un tercio del otro trozo, 240, en la dirección horizontal, con lo cual es componente I, ¿vale? Y un tercio de la velocidad 3, que no tengo ni idea de por dónde va. Si yo hago estas operaciones, ¿vale? Si esto lo paso al otro miembro, esto lo paso al otro miembro y luego multiplico por 3, despejando, me queda que tendría un vector de menos 240 en el eje horizontal más 140 en el eje vertical. Es decir, estaría justo como yo he pintado el vector 3. Es decir, estaríamos en el, si esto es negativo y esta componente es positiva, estaríamos en el segundo cuadrante, como acabo de poner aquí abajo. Lo voy a poner más grandecillo. Entonces, estaría en el segundo cuadrante. Módulo de la velocidad, pues primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, raíz cuadrada, esto es Pitágoras. Y en el segundo cuadrante sería, ¿qué ángulo saldría? 180 menos el arco tangente de seno, que sería la componente vertical, menos el coseno, que sería la componente horizontal, 120,96 grados. En el siguiente apartado me dice que cuál es la posición del centro de la masa a los 2 segundos después de la explosión. Pues entonces, como es un movimiento en el que afecta la gravedad, pues tendremos un movimiento desacelerado. ¿A qué altura está? Pues está, aquí he puesto I y es h sub 0. ¿A qué altura se encuentra inicialmente cuando la explosión, que es a 1 kilómetro de distancia, 1000 metros, velocidad inicial 200 por 2 segundos que ha pasado, un medio de la gravedad negativa, el tiempo al cuadrado y el segundo trozo alcanzará una altura máxima de 1380,4 metros. Espero que lo hayáis entendido.